tal, chicos? Vamos a continuar con las clases del curso de física y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de equilibrio térmico, ¿no, jóvenes? Muy bien. Para saber dominar un poquito, entrar a este mundo del equilibrio térmico, primero vamos a ver lo que es el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus propiedades? Etcétera. Mira, calor sensible es aquella energía calorífica, o sea, es calor, obviamente, como su propio nombre, profe, calor sensible, pues, muy bien, pero déjame decirte que se llama energía calorífica, ¿ya? Muy bien, y lo más importante, ¿es capaz de qué? ¿O puede hacer variar qué cosa? La temperatura. El calor sensible es aquel calor que puede hacer variar la temperatura a una sustancia, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, si tú ves un cuerpo o sustancia donde está cambiando la temperatura, es porque ese calor se le denomina calor sensible, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Hay otro calor, ¿no?, que se le denomina calor latente, ¿de acuerdo? Cuando no cambia de temperatura, sino está cambiando de estado, que en física se llama fase, ¿de acuerdo? Pero por el momento nosotros tenemos que acordarnos del calor sensible. El calor sensible es aquella energía calorífica que es capaz de hacer variar la temperatura de una cierta sustancia o cuerpo. Muy bien. Profesor, ¿y cómo se calcula? Mira, el calor sensible, calor, va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Profe, eso hemos visto en la clase pasada, algo me acuerdo. Muy bien. ¿Qué cosa es Q? Calor, cuyas unidades son calorías. CE, ¿qué significa CE? Calor específico. Sus unidades es calorías por gramo por grado centígrado. ¿Qué cosa viene a ser M? La masa. Y la masa debe estar en gramos. ¿Qué significa delta de T o triangulito de T? Significa variación de la temperatura. Ah, ya, profe, variación, correcto. Sí, ahora déjame contarte algo interesante con respecto a este dato, con respecto al calor específico. El calor específico, ¿de acuerdo?, es un valor que adoptan las sustancias o los cuerpos, ¿de acuerdo? Y entre los más conocidos, por no decir el más conocido, es el calor específico del agua en estado líquido. ¿Cuánto vale el calor específico del agua en estado líquido? Vale 1. ¿Un qué? Una caloría por gramo por grado centígrado. Profesor, ¿y cuánto vale el calor específico del agua en estado sólido o en estado gaseoso? Vale 0,5. 0,5 calorías por gramo por grado centígrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Profe, he entendido algo, profe, más o menos, pero me gustaría ver una o dos ejercicios, ¿de acuerdo?, para poder entenderlo mejor. Muy bien. A ver, veamos su problemita. ¿Qué dice? Un cuerpo de 50 gramos eleva su temperatura de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Ya. Determine cuántas calorías ganó durante ese proceso. Me dice que el calor específico de ese cuerpo es 0,4 calorías por gramo por grado centígrado. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Grafico un cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale la masa? Aquí está. La masa de ese cuerpo, según indica el ejercicio, es 50 gramos. Muy bien. La masa, 50 gramos. Muy bien. ¿Eleva su temperatura de dónde? Desde 20. Muy bien. Desde 20 grados centígrados. Muy bien. De 20 grados centígrados, ¿hasta dónde, muchachos? Hasta 60 grados centígrados. De 20 grados centígrados a 60 grados centígrados eleva su temperatura. Pero, ¿por qué eleva su temperatura? Porque se le está entregando, ese cuerpo está ganando calor, se le está suministrando calor al cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo gana calor. Vamos a calcular cuánto de calor es necesario para que se produzca este tipo de variación. Ah, ya. Lo importante, temperatura inicial 20, temperatura final 60.
¿En cuánto ha variado? Profe, de 20 a 60 hay una variación de 40. Muy bien. Esa variación me interesa. Ha variado 40 grados centígrados. Muy bien. A continuación, utilicemos la fórmula. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Muy bien. Calor va a ser igual. ¿Cuánto es la masa? La masa es 50 gramos. Por calor específico. El calor específico del cuerpo joven, según el problema me dice cuánto es. 0,4. 0,4 por la variación de la temperatura. Pero la variación de la temperatura ya como se dice, que vale 40. 40 por 50 hace un total de ¿cuánto? 2000. 2000 por 0,4, respuesta, 800 calorías. Eso significa que este cuerpo ha recibido 800 calorías y esas 800 calorías ha producido un cambio de temperatura de 40 grados centígrados. Ah, ya, muy bien. Problema número 2, el siguiente ejercicio aplicativo. ¿Qué dice? Determine la temperatura final de 200 gramos de agua a 30 grados centígrados si se le suministra 2400 calorías. A ver, dibujemos primero mis 200 gramos de agua. Muy bien, que se encuentra a 30 grados centígrados. Estas 200 gramos de agua se encuentra a 30 grados centígrados. Se le suministra. Suministrar significa entregar o dar. ¿Dar cuánto? 2400 calorías. El calor que estamos entregando es un total de 2400 calorías. Muy bien. 2300 calorías. ¿Listo? Ahora, determine la temperatura final, me dice. Me dice cuánto vale la temperatura final. Correcto. Si sabemos que al inicio tenía una temperatura de 30 grados centígrados. Si tú no conoces cuánto vale la temperatura final, pero si conoces el inicial, no podemos conocer aún la variación de temperatura. Pero sí lo que podemos hacer es usar la formulita, ¿cierto? Que decimos, calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Empiezo. ¿Cuánto es el calor que se está entregando? 2400. Va a ser. ¿Cuánto es la masa? 200 gramos por calor específico. Profesor, ten cuidado. En el problema dice que es agua. Y si es agua y encima te menciona que está a 30 grados centígrados. Si es agua y está a 30 grados centígrados, es porque se supone que el agua se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, utilicemos calor específico del agua en estado líquido. Calor específico del agua en estado líquido viene a ser 1, multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Y cuánto vale la variación de temperatura, profesor? No conozco. Ponle delta de T. Muy bien. Masa 200 vale 1, delta de T. 200 por 1, 200. Este 200 pasaría a dividir. ¿Qué tendríamos? 2400 entre 200. 2400 entre 200 sale un total de 12. Así que la variación de la temperatura vale 12 grados centígrados. Entonces aquí tengo que colocar 12 grados centígrados. Muy bien. Listo. Si tienes 30 y tiene un incremento de 12, porque la variación es 12, ¿con cuánto llegará? Ah, profe, fácil pues. 30 al incrementar 12 va a llegar con un total de 42 grados centígrados. Así de sencillo. Ah, ya, profe, llega con un total de 42 grados centígrados y él sería su temperatura final. ¿Jóvenes? Bien. A ver, veamos ahora lo que es la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es la propiedad que adquieren algunos cuerpos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con respecto al calor que se les suministra por cada unidad de grado centígrado que lo hace variar. Conclusión, para ti, para que entiendas rápido. Capacidad calorífica es igual al calor entre variación de temperatura. Y si él pasa a multiplicar, entonces digo, calor va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Normalmente, la capacidad calorífica se le entrega a recipientes, a sólidos, etc. ¿Ya? Aquí en el problema vamos a usar más con recipientes.
Listo. Muy bien. Listo. ¿Qué digo entonces? Q, ¿qué cosa es? Calor y debe estar en calorías. K viene a ser la capacidad calorífica, cuyas unidades son calorías por grado centígrado. Ten cuidado. La capacidad calorífica, su unidad es calorías por grado centígrado. Mientras que el calor específico, sus unidades son caloría por grado centígrado. Mira, ven, son parecidos, ¿no? ¿De acuerdo? Solo que capacidad calorífica es por cada gramo. Mientras que, perdón, el calor específico es por cada gramo. Mientras que la capacidad calorífica simplemente es por grado centígrado. Así de sencillo, ¿no? Muy bien, veamos un ejemplito para entenderlo mucho más rápido. ¿Qué dice? A cierto recipiente, ¿ya ves? Como te habla de recipiente, ¿ya? Recipiente es más probable que te hablen de capacidad calorífica. A cierto recipiente de capacidad calorífica 350 calorías por grado centígrado, se le suministra 2800 calorías. Si su temperatura final fue de 62 grados centígrados, ¿cuál fue su temperatura inicial? Ajá. Tenías un recipiente acá y le hemos entregado calor. ¿Cuánto de calor le hemos entregado, jóvenes? 2800 calorías. 2800 calorías. Muy bien. ¿Qué digo entonces? Profe, calor es igual a capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Cuánto de calor estás entregando? 2800. Va a ser igual. La capacidad calorífica, ¿cuánto te vale? 350. Por la variación de temperatura que yo desconozco. Muy bien. El 350 pasa a dividir 2800 entre 350, resultaría 8. Así que la variación de la temperatura viene a ser 8 grados centígrados. Colocamos, variación de la temperatura sería 8 grados centígrados. Muy bien. Ahora la consulta es, tú tenías una cierta temperatura, ¿sí o no? Al incrementarle en 8, llegó a ser 62. ¿Cuánto crees que fue su temperatura inicial? Resta. 62 menos 8, ¿cuánto sería? 54. Así que 54 grados centígrados sería su temperatura inicial. Así como lo hemos visto. Cuando te dan capacidad calorífica, en la fórmula ya no es necesario la masa. ¿De acuerdo? Es por eso que capacidad calorífica siempre lo van a relacionar a ciertos sólidos y para nuestros problemas en algunos recipientes, ¿no? Como es de costumbre. Bien, jóvenes, hemos visto calor sensible y hemos visto capacidad calorífica. Y espero que hasta ahí se vaya entendiendo la parte teórica. Bien, jóvenes, a ver, ahora veamos lo que es el equilibrio térmico. Netamente de lo que vamos a hablar. Equilibrio térmico se da cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas. Eso es lo más importante, jóvenes. Vamos a buscar un equilibrio térmico siempre y cuando exista, ¿qué cosa? Dos o más cuerpos que tengan diferentes temperaturas. Cuando estas se juntan o se mezclan y se equilibran, o sea, va a terminar el equilibrio térmico cuando sus temperaturas se igualan o sean iguales. ¿Sí? Profesor, no entiendo. Vamos a ver por acá. Cuando hay un desbalance de temperaturas, por lo tanto, cuando las temperaturas son distintas, va a haber una transferencia de calor. Obviamente, que en tu mente dices, ¿no? Profesor, el que está más caliente lo va a calentar el que está más frío. Claro, ¿no? Pero hablar en este tema de frío no existe, ¿no? Hablar netamente de transferencia de calor, que eso es lo correcto. Pero eso es la idea, ¿no? Que tienes, ¿cierto? Bien, ahora, para tener mejor posición de lo que estamos hablando, te voy a explicar lo que es la transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? Mira, tenemos un cuerpo que está caliente, o sea, con alta temperatura. Tenemos otro cuerpo que está menos caliente, o sea, un poquito más frío, o sea, conclusión, con menor temperatura. Él está más caliente con respecto a él. Por lo tanto, él, por tener mayor temperatura, va a ceder calor. Él cede calor. Es muy importante.
él cede, o también se dice que entrega. Él entrega calor y él gana calor o absorbe calor. Presten atención. ¿Por qué hay transferencia de calor? Existe transferencia de calor porque él es de mayor temperatura y él es de menor temperatura. Pero escúchame. Cuando él entrega calor, él va a ganar temperatura. O sea, su temperatura poquito a poquito va a crecer. Y de él, de él su temperatura es así, pequeñito. Y de él es más grande. Pero al entregarle calor, su temperatura de él empieza a bajar poquito a poquito baja. En cambio de su temperatura, empieza a subir. Él baja, él sube, pero va a haber un momento en que los dos, ¿qué cosa? Son iguales. Y cuando la temperatura de él baja y la temperatura de él sube, y va a haber un momento en que las temperaturas se igualan, esta transferencia de calor cesa. Ya no va a haber transferencia de calor. ¿Por qué ya no existe transferencia de calor? Profesor, ya no hay transferencia de calor porque las temperaturas son iguales. Preguntas de examen de admisión te pueden hacer, ¿no? La transferencia de calor se da a en cualquier temperatura que puedan tener los cuerpos. Falso. La transferencia de calor solamente se va a dar cuando los cuerpos tengan diferente temperatura. Al tener diferente temperatura, uno de ellos va a estar con mayor temperatura y el otro con menor. Empieza la transferencia, el mayor empieza a reducir y el menor empieza a aumentar. Y hay un momento en que se igualan y ahí cesa. Ah, ya. Eso es lo que quiere decir acá. Muy bien. Entonces, escuchen. Para complementar, la cantidad de calor cedido, el que cede, por el de mayor temperatura, o sea, él, es igual a la cantidad de calor ganado por el de menor temperatura. Mira, escucha acá. Vamos a ver acá. Mira. Este cuerpo tiene una temperatura baja, relativamente frío, como quien dice. De su temperatura relativamente alta, o sea, caliente. Cuando yo los junto, los mezclo, los pongo en contacto, obviamente ese de que está más caliente empieza a enfriarse. Si se empieza a enfriar, su temperatura baja. Mientras que el que está más frío, al poner en contacto con el que está caliente, su temperatura, él va a empezar a calentarse, su temperatura sube. Por lo tanto, él y él, cuando se ponen en contacto o se mezclan, ¿de acuerdo? Va a tener una temperatura de equilibrio. ¿Qué significa temperatura de equilibrio? Cuando los dos cuerpos van a tener la misma temperatura. Y si tienen la misma temperatura, cesa la transferencia de calor. Ah, ya. Y una vez que los dos llegan a la misma temperatura, decimos, ¿no? Profesor, él se ha calentado, ha ganado calor, ¿correcto? Profe, él ha perdido calor porque se ha enfriado, ha perdido calor. Pero debido a la conservación de la energía, decimos, el calor que gana él, el más frío, va a ser igual al calor que pierde él o el que cede. Va a ser igual al calor que cede el más caliente. Por transferencia de calor. Solamente ha habido una transferencia de calor. Muy bien. El calor ganado por él y el calor perdido por él deben ser iguales. Debido a la conservación de la energía. ¿Ya qué es igual calor? Calor 1, calor sensible, es igual a la masa del primer bloque o líquido, no sé, multiplicado por su calor específico por la variación de la temperatura. Y eso va a ser igual a este calor, que es igual a la masa de este bloque o líquido multiplicado por el calor específico de este otro líquido bloque multiplicado por la variación de temperatura. Ah, ya. ¿Y qué cosa viene a ser TE? TE se llama temperatura de equilibrio. Justo cuando llegan los dos a esa temperatura, cesa la transferencia de calor. Vamos a ver, jóvenes, un ejemplo. A ver, ¿qué dice el ejemplo? Dice, se mezcla 30 gramos de agua a 5 grados centígrados. 30 gramos de agua a 5 grados centígrados. Con 70 gramos de agua, a 25 grados centígrados. El que está solamente a 5 grados centígrados relativamente está un poco más frío, ¿no?
y el que se encuentra a 25 grados centígrados, relativamente esta agua está un poquito más caliente, la tiene tibio. Muy bien, los vamos a mezclar. Si se mezclan, obviamente el más caliente se va a enfriar debido a él, y el de lo que está frío se va a calentar un poco debido a la presencia de él. Por lo tanto, los dos van a llevar a una temperatura X, llamada temperatura de equilibrio. Recuerda que la temperatura de equilibrio es cuando ya cesa la transferencia de calor. Por lo tanto, si él llega a esa temperatura es porque ha ganado calor. Si él baja a esta temperatura es porque ha perdido calor. Pero recuerda, debido a la conservación de la energía, calor ganado y calor perdido son iguales. ¿A qué es igual calor? 1, masa, por calor específico, que es agua, ¿no? Agua, 1, ¿no? Líquido, 1 por la variación de la temperatura. ¿En cuánto ha variado? Hay que restar. Recuerda, tenemos que restar para encontrar la variación. Para encontrar la variación de temperatura, resto temperatura X menos 5. Esto viene a ser la variación, ¿no? Va a ser igual a calor 2. ¿Pero a qué es igual calor 2? Eso vimos por allá, ¿no? La fórmula. Calor es igual a la masa por calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura. ¿Y cómo se mide la variación? Restando. 25 menos Tx. Muy bien. Listo. Ahora pasemos a simplificar. Un 0 con un 0 simplificamos. Y este 3 va a pasar a distribuir, ¿no? El 3 distribuir. 3 por Tx y 3 por 5. 3 por 1, 3 y el 3 distribuye, ¿no? 7 por 1, 7 y el 7 pasaría a distribuir. Sería 3 veces Tx menos 3 por 5, 15. Va a ser igual 7 por 25, 175 menos 7 veces Tx. Este 7 veces Tx viene a sumar 7 veces más 3 veces, un total de 10 veces Tx. El 15 negativo viene a sumar 15 más 175, 190. Luego cancelamos un 0 y un 0. Así que la temperatura de equilibrio, temperatura X, será igual a 19 grados centígrados. Y eso sería la respuesta, jóvenes. Bueno, chicos, espero que hasta aquí se haya entendido bastante lo que es la parte teórica. Muy bien, chicos, a continuación desarrollemos los problemas de la práctica. A ver, problema número 1, ¿qué me dicen? Se transfigura solo calor entre dos cuerpos, ¿ya? Entre dos cuerpos se va a transmitir calor hasta llegar el punto de equilibrio, muy bien, o al equilibrio térmico. Si el cuerpo A perdió 200 calorías, a ver, vamos a imaginar que ambos a esta temperatura se equilibran. Muy bien, el cuerpo A pierde calor, calor 2 le llamamos. Mientras que B gana calor, calor 1. Muy bien. Pero según el problema dice que calor 2, o sea, el cuerpo A, ¿cuánto de calor pierde? 200 calorías. Pierde en total 200 calorías. Muy bien. Por lo tanto decimos, profesor, usted nos ha enseñado que en el equilibrio térmico se cumple que calor perdido es igual a calor ganado, o si no, calor ganado es igual a calor perdido. Por lo tanto, calor 1 va a ser igual a calor 2. Calor 1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale calor 2? 200. Mientras el bloque A pierde 200 calorías de calor, el bloque B gana esas 200 calorías en forma de calor. Problema 1, 200. Problema número 3, ¿qué dice? Se mezclan 100 gramos, ¿sí? 100 gramos de agua a 40 grados centígrados. Muy bien. Algo interesante e importante del problema dice que es agua, o sea, H2O. Bien. Se mezclan 100 gramos de agua a 40 grados centígrados con 200 gramos de agua también, o sea, H2O. ¿A cuánto? A 160 grados centígrados. Determinen la temperatura de equilibrio. Muy bien. Listo. Calculemos la temperatura de equilibrio. Vamos a imaginar que por ahí se equilibran las temperaturas.
Si se equilibran las temperaturas por ahí, significa que calor 1, ¿de acuerdo? Calor 1, calor ganado, con respecto al calor 2, que significa calor perdido, van a ser iguales debido a la conservación de la energía. Calor 1 y calor 2 son iguales debido a la conservación de la energía, lo cual quiere decir que calor ganado es igual a calor perdido. Pero ambos tipos de calor son calor sensible. ¿Y cómo es el cálculo del calor sensible? Profesor, calor sensible viene a ser igual a la masa por calor específico, en este caso del agua que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la variación? La resta. Temperatura de equilibrio menos 40 grados va a ser igual a calor 2. ¿Y quién es calor 2? Calor sensible. ¿Y calor sensible qué es igual? A masa por calor específico del agua, que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura se calcula restando las temperaturas. 160 menos temperatura de equilibrio. Muy bien, pasemos a simplificar y decimos 100 agua por acá es 1, 100 agua por acá es 2. Muy bien. 1 por 1, 1, 1 por el T menos 40 sería TE menos 40, va a ser igual. Mientras que por aquí sí, jóvenes, va a pasar a distribuir, ¿no? 2 por 160, 320, menos 2 veces temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio que está restando pasa a sumar a la temperatura de equilibrio, tenemos 3 veces temperatura de equilibrio. Y esto va a ser igual. Este 40 que está restando viene a sumar al 320, obteniendo 360 grados. Posteriormente el 3 pasaría a dividir 360 entre 3. Encontramos que la temperatura de equilibrio saldría 120 grados. Bien. Problema número 5. ¿Qué indica el problema número 5? Dice, se mezclan 300 gramos de agua. Bien, se mezclan 300 gramos de agua. Entonces coloquemos aquí H2O. 300 gramos de agua, ¿de acuerdo? De 20 grados centígrados. ¿Con quién se mezcla? Con 900 gramos también agua, 900 gramos de agua, a una temperatura de 80 grados centígrados. Muy bien, jóvenes. Si se mezclan, lógicamente va a haber por aquí una temperatura de equilibrio. Y justamente la temperatura de equilibrio se va a dar cuando todo el calor ganado por él, o sea, calor 1, todo el calor ganado por él va a ser igual a todo el calor que él pierde. Calor 2. Y calor ganado y calor perdido deben ser iguales debido a la conservación de la energía. ¿Y aquí es igual calor 1? Calor 1 es igual a calor sensible. Es masa por calor específico por la variación de la temperatura. Y va a ser igual al calor 2. ¿Y calor 2 a qué es igual? Masa por el calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura. Y la variación de la temperatura se calcula restando 80 menos temperatura de equilibrio. Muy bien. Pasemos a simplificar. 300 ABA 1. 300 ABA de 900 sería 3. 1 por 1 es 1. Y 1 por temperatura de equilibrio menos 20 sería temperatura de equilibrio menos 20. Va a ser igual. Este valor de 3, jóvenes, como tú observas acá, el 3 va a distribuir, ¿no? Sería 3 por 80, 240 menos 3 veces la temperatura de equilibrio. Esto que está restando menos 3 veces viene a sumar. Sería 4 veces temperatura de equilibrio es igual a 20 que está negativo, pasa a sumar. 240 más 20, 260. Posteriormente el 4 pasaría a dividir, encontramos 260 entre 65, entre 4. Y 260 entre 4, respuesta 65 grados centígrados. A esa temperatura se va a equilibrar. Muy bien. Problema número 7. ¿Qué dice, jóvenes? El problema número 7 dice: determine la temperatura de equilibrio al mezclar 200 gramos de agua, nuevamente, el problema número 7 dice 200 gramos de agua que se encuentra a 20 grados centígrados. ¿Con quién se mezcla? Con 300 gramos de agua, nuevamente es agua, ¿sí? De 90 grados centígrados. Me pide la temperatura de equilibrio. Muy bien. Vamos a imaginar que por aquí se encuentra la temperatura de equilibrio.
Así que todo el calor que gana en calor ganado, o sea, calor 1, va a ser igual a todo el calor perdido por el calor 2. Así. Por lo tanto, calor 1 y calor 2 son iguales debido a la conservación de la energía, ¿cierto? Muy bien. ¿A qué es igual calor 1, calor sensible? Masa por el calor específico del agua, que sabemos que vale 1, multiplicado por la variación de la temperatura. Temperatura de equilibrio menos 20. Va a ser igual a calor 2. ¿Y a qué es igual calor 2? Masa 300 por calor específico del agua, que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura. Pero la variación de la temperatura se encuentra restando. 90 menos temperatura de equilibrio. Muy bien. Listo, jóvenes. Posteriormente, aquí, 2 ceros a la izquierda y 2 ceros a la derecha. Luego, el 2 distribuye 2 veces temperatura de equilibrio, 2 por 20, 40. 2 veces temperatura de equilibrio menos 20 por 2, 40. Va a ser igual 3 por 90, ¿sería cuánto? 270. Menos 3 veces la temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio negativo viene a sumar a 2 veces. 3 veces más 2 veces, 5 veces. 5 veces la temperatura de equilibrio, ¿a qué es igual? El 40 viene a sumar. Si el 40 suma a 270, tendríamos 310. Luego, jóvenes, el 5 pasa a dividir 310 entre 5. La temperatura de equilibrio encontrada para el problema sería 62 grados. Así de sencillo. Problema número 9. ¿Qué dice? En un recipiente, bien, en un recipiente que no absorbe ni cede calor de 3 kilogramos de agua, tenemos 3 kilogramos de agua y nuevamente H2O. 3 kilogramos de agua, ¿de acuerdo? A 5 grados centígrados. ¿Se mezcla con quién? Con 7 kilogramos también de agua. 7 kilogramos de agua de 25 grados centígrados. Determina la temperatura de equilibrio. Muy bien, vamos a considerar que la temperatura de equilibrio se encuentra por acá. Luego, el que tiene baja temperatura gana calor. Va a ganar calor, calor 1. Y el que tiene más temperatura, se reduce su temperatura, por lo tanto pierde calor. Debido a la conservación de la energía, calor U perdido o calor ganado debe ser igual al calor perdido. Calor 1 es igual a calor 2. Muy bien. Ahora, ¿a qué es igual calor 1? Profesor, calor 1 es calor sensible. Masa. Pero la masa no puede estar en kilogramos, tiene que estar en gramos. Así que 3 kilogramos equivale a 3000 gramos. Multiplicado por el calor específico del agua. El calor específico del agua es 1, multiplicado por la variación de la temperatura. Pero la variación de la temperatura es temperatura de equilibrio menos 5. Tiene que ser igual a calor 2. Y calor 2 es calor sensible. El calor sensible que es igual masa, pero en gramos, 7000, por el calor específico del agua, que sabemos que vale 1, multiplicado por la variación de la temperatura, sería 25 menos el temperatura de equilibrio. Muy bien, jóvenes, así que cancelamos por aquí 3 ceros y cancelamos por aquí 3 ceros. Inmediatamente, ¿no? 3 por 1, 3, así que este 3 va a distribuir. Sería 3 veces temperatura de equilibrio menos 3 por 5, 15. Y esto va a ser igual, 7 por 25, 175, menos 7 por temperatura de equilibrio, menos 7 veces temperatura de equilibrio. Este menos 7 veces viene a sumar, y suma con el 3 veces, tendríamos 10 veces temperatura de equilibrio. El que es menos 15 está restando, viene a sumar 175, más 15, 190. Posteriormente, para la resolución, 0 con 0 cancelamos, así que la temperatura de equilibrio viene a ser igual a 19 grados centígrados. Así de sencillo, jóvenes, ¿no? Están muy aplicativos los problemas. Problema número 11. ¿Qué dice? Determina la temperatura de equilibrio de una mezcla de masas iguales. Masas iguales. Muy bien, masas iguales. Que se encuentran a 30 grados centígrados y a 110 grados centígrados, respectivamente. Muy bien, profesor. Tienen igual masa, temperatura de equilibrio. Muy bien. A ver, déjame contarte algo. Si tú mezclas dos masas iguales, la temperatura de equilibrio va a ser el punto medio de esta línea. En otras palabras, 110 más 30, 140. Entre 2, 70. 70 es la respuesta.
¿De acuerdo? Pero eso de manera práctica. Nosotros vamos a demostrar. Temperatura de equilibrio, lo conocemos. Todo el calor ganado, calor 1, va a ser igual a todo el calor perdido. Calor 2. Calor 1 y calor 2 deben ser iguales, calor ganado y perdido iguales debido a la conservación de energía. Aquí es igual calor 1, calor específico, sería masa, por calor específico del agua, que es 1, porque según el problema, jóvenes, me indica que es agua, o sea, H2O. Por aquí también es H2O. Bien. Masa, calor específico del agua, 1 por la variación de la temperatura. Temperatura de equilibrio menos 30. Y esto va a ser igual a la masa por calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura, 110 menos temperatura de equilibrio. Luego, m por 1, m por 1, m. ¿Qué le queda? Temperatura de equilibrio menos 30 va a ser igual a 110 menos temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio viene, que está restando, viene a sumar, con él se juntan y tendríamos 2 veces temperatura de equilibrio. Va a ser igual, este 30 que está restando viene a sumar y se junta con el 110. 30 más 110, 140. El 2 pasa a dividir, temperatura de equilibrio será 70 grados centígrados. Y justamente, ¿no? 110 más 30, 140. Entre 2, 70. Así que, pero esa semisuma solamente se cumple cuando las masas son iguales. Muy bien, jóvenes, espero que hasta ahí los problemas estén muy aplicativos y se esté entendiendo la clase. Muy bien, jóvenes, problema número 13, que dice: determine cuántos gramos de agua de 90 grados centígrados, cuántos gramos, o sea, la masa de 90 grados centígrados se debe de agregar o mezclar con quién, con 80 gramos de 40 grados centígrados. ¿Para qué? Para que la temperatura de equilibrio en la mezcla sea de 70 grados centígrados. Muy bien. Entonces ya me dice que la temperatura de equilibrio es 70. De todas maneras, calor ganado, porque se va a calentar, calor ganado debe ser igual a calor perdido. Calor 2. Calor 1 y calor 2 deben ser iguales, ganado y perdido deben ser iguales debido a la conservación de la energía. Aquí es igual calor 1. Es igual a la masa, 80, por calor específico del agua, que es 1, por la variación de 40 a 70. ¿Cuánto es una variación? Una variación de 30, o sea, una resta, 30, va a ser igual a calor 2. Pero aquí es igual calor 2 a la masa, por calor específico del agua, que es 1, multiplicado por la variación de la temperatura, 90 menos 70 es 20, nada más. Muy bien. Decimos por acá, por ejemplo, un 0 con un 0, un 0 con un 0. 80 por 3, 80 por 1, 80. Y es 80 por 3, 240. 2 por 1, 2. Ese 2 pasaría a dividir al 240. Así que la masa valdrá 120 gramos. Necesitamos 120 gramos para que este fenómeno tenga una temperatura de equilibrio de 70 grados centígrados. Así de sencillo. Problema número 15. ¿Qué me dice? Determine la temperatura de 50 gramos de agua. Me pide calcular cuánto vale la temperatura de 50 gramos de agua. ¿Listo? ¿Sí? Determine la temperatura de 50. Dice que al mezclarse, ¿con quién se va a mezclar? Al mezclarse con 80 gramos de agua de 40 grados centígrados. En ambos casos es agua. Bien, en ambos casos es agua. Por aquí también nos habíamos olvidado, pero ya coloquémoslo, ¿no? Es agua. Muy bien. ¿Qué digo? ¿Cuál es la temperatura inicial? Si al final dice la temperatura de equilibrio fue cuando se obtiene una temperatura final de equilibrio de 60 grados centígrados. Muy bien. A ver, profe, él se va a calentar, o sea, gana calor, mientras que él, al bajar su temperatura, pierde calor. Debido a la conservación de energía, calor ganado y perdido deben ser iguales, ya que es igual calor sensible, calor ganado, es igual a la masa por calor específico del agua, que es 1, por la variación de 60 a 40, de 40 a 60, ¿cuánto es la variación? Variación de 20, una resta de 20. Va a ser igual a calor sensible 2, calor perdido. Y calor perdido, que es igual a la masa por calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura, T menos 60. Muy bien. Listo. Simplificamos a ver un cerito por acá, un cerito por acá. 80 por 1, 80.
80 por 2, 160. Tienes aquí 160. 5 por 1, 5. Este 5 pasa a dividir al 160. 160 entre 5, 32. 32 será igual a la temperatura menos 60. Eso que está restando pasaría a sumar 60 más 32, 92. O sea, en tal caso, él en un inicio tendría que tener 92 grados centígrados para que al final, cuando se mezclen, termine con una temperatura de equilibrio de 60 grados centígrados. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas de la práctica. Ahora vamos a desarrollar dos problemitas de la autoevaluación. Problema número 8. ¿Qué dice? Se mezcla, ¿no? A ver, autoevaluación 8. En un recipiente aislado se mezcla igual cantidad de agua. Muy bien. De 40 grados centígrados y de 170 grados centígrados, respectivamente. Calcular la temperatura de equilibrio. Profesor, usted me ha dicho que cuando las masas son iguales, la temperatura de equilibrio es la semisuma. Muy bien. Entonces, temperatura de equilibrio, por acá, va a ser igual a 170 más 40, 210. Entre 2, 105. Así que la respuesta debe ser 105. Pero en este caso lo vamos a demostrar. Me pide la temperatura de equilibrio, que digo, calor ganado es igual a calor perdido. Muy bien. ¿A qué es igual calor 1 con respecto a calor 2? Deben ser iguales, porque calor ganado y calor perdido deben ser iguales debido a la conservación de la energía. ¿A qué es igual calor 1? A la masa M por calor específico del agua, que es 1, por la variación de temperatura. Temperatura de equilibrio menos 40 va a ser igual a la masa por calor específico del agua, que es 1, por la variación de la temperatura. 170 menos temperatura de equilibrio. Muy bien. Aquí M por 1, M por 1, M. Temperatura de equilibrio menos 40 es igual a 170 menos temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio que está restando pasaría a sumar temperatura de equilibrio más temperatura de equilibrio 2 veces temperatura de equilibrio. ¿A qué es igual? El 40 viene a sumar al 170. 40 más 170, 210. Este 2 pasaría a dividir 210 entre 2, 105. Temperatura de equilibrio 105 para el problema número 8 de la autoevaluación. Problema 9. ¿Qué dice? Determine la temperatura de equilibrio de una mezcla de masas de iguales masas. Iguales masas. Muy bien. ¿Qué más? De 60 grados centígrados y 230 grados centígrados. Calcule la temperatura de equilibrio. Profe, de frente ya, todo eso ya me lo sé. Lo hago directo. Como son iguales masas, obviamente calor ganado es igual a calor perdido. Profe, vamos a hacer la fórmula así. Pero usted me ha dicho que cuando son masas iguales, la temperatura de equilibrio será la semisuma. Muy bien. 230 más 60, 290. Entre 2, 145. Y ahí sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, hemos terminado con dos problemitas de la autoevaluación. A continuación, tu tarea. Muy bien, chicos, para terminar, no me he olvidado, chicos, la tarea. Resuelvan de la práctica los problemas pares, como es de costumbre, y de la autoevaluación los problemas del 1 al 7. Y eso sería todo, jóvenes, con respecto a las clases. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces no te olvides, de la práctica los pares y de la autoevaluación del 1 al 7. Y no hay ningún inconveniente, jóvenes, los problemas están demasiado fáciles. Nos vemos la próxima. Chao, chao.